¿Qué tal, compañeras y compañeros? Vamos a platicar un poco de la lectura. Leer bien, aunque no todo, es el título que tiene el ejercicio o el capítulo 1.15 de su libro de habilidad verbal. Pero vamos también aquí a combinar un poco de lo que dice en nuestro texto con algunos consejos y con algunas reflexiones. Primero, muchos de ustedes, y sobre todo en la edad, en la juventud, que suelen tener los estudiantes de la preparatoria, no le encuentran la pertinencia, no le encuentran la utilidad a la lectura. Se batalla con la lectura a esa edad. En lo personal, claro que yo también batallé muchísimo para leer, sobre todo porque a diferencia del audiovisual, de las series, de las películas, de los videojuegos, de otro tipo de actividades que gusta realizar cualquier persona joven, pues la lectura no es tan estimulante, porque mientras en el otro vemos imágenes, sonidos, efectos, música, es decir, la mente es bombardeada por muchos elementos al mismo tiempo, es decir, desde la imagen, las explosiones y están jugando las letras que salen debajo, etcétera, etcétera. Al leer, lo único que tenemos es en la mano el libro con textos escritos y solamente estamos en ese nivel de la lectura. No estamos estimulando otros sentidos, aunque la imaginación es muy importante, pero no sé por qué en estos tiempos a la gente ya no le gusta soñar, ya no le gusta imaginar, ya no le gusta hacer este tipo de esfuerzos, pero pues también es una realidad. Otro problema es que casi siempre leemos obligados, ya sea porque nuestros padres o profesores nos obligan a hacer estas lecturas que luego consideramos aburridas o que no son atractivas para nuestra edad. Mira, aquí está este libro de física, de química, que son materias muy útiles, pero que cuando estamos chavos no le encontramos la pertinencia, no le encontramos la utilidad. Entonces comenzamos digamos, a ligar la lectura con falsamente, porque no es así, hay libros muy divertidos, comenzamos a correlacionar la lectura con lo que supuestamente es aburrido, es poco atractivo, y esto no es así. Sin embargo, les tengo una noticia. En esta materia tenemos que leer, porque hay que leer, porque al final de nuestro curso de habilidad verbal, y sobre todo ahora con esta pandemia del coronavirus, lo vamos a tener que hacer en video, pero al final tenemos que hacer una presentación de oratoria, tenemos que exponer un tema, y por supuesto que ustedes no van a hacer este ejercicio final, este trabajo final integrador, parándose, grabar y nada más hablar a ver qué se les ocurre. Por supuesto que no. Tienen que tener los fundamentos, las cifras, los argumentos de lo que me van a decir. Alguna vez se los dije en el salón de clase, no podemos pararnos enfrente de un auditorio o enfrente de una cámara a decir nada más lo que se nos ocurra sin tener siquiera apuntes. Es válido cuando hagan este ejercicio que tengan notas, que tengan algunas tarjetitas, alguna libretita en la que pongan algunos datos que tienen que compartir y los platican y los exponen y lo hacen con la convicción, con la seguridad de estar respaldados por esos datos duros, pero al mismo tiempo de una forma amena. No se trata solamente de leer tal cual. Ahorita, por ejemplo, si ven el reflejo de mis lentes es porque tengo aquí en algunos apuntes en este dispositivo electrónico, pero no los estoy leyendo tal cual. Tengo aquí la información que estamos comentando. Eso se vale, eso no tiene ningún problema. Lo vamos a hacer. Y estos datos, obviamente, se tuvieron que haber investigado antes y se tienen que poner las fuentes y se tiene que decir de dónde lo estás obteniendo. Miren,
Por ejemplo, para poner en perspectiva cómo nosotros como país estamos yendo hacia atrás, de acuerdo a estadísticas en cuanto a la lectura, de acuerdo a estadísticas recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, se muestra una tendencia continua a la baja en los términos de lectura en México, y esto, la verdad, es preocupante, más aún que esto lo estoy platicando hoy, que es Día Internacional del Libro. Y en los últimos 5 años, de acuerdo con estos organismos gubernamentales, se ha ido bajando el gusto por la lectura. De acuerdo al módulo sobre lectura, el MOLEC, que es un organismo creado para medir en México cómo es el comportamiento de la población en la lectura, de 2015 al año 2019 hubo una disminución del 84.2% al 74.8% en el número de personas que leyeron alguna lectura. Ahí disculpen que redundé, que leyeron algún material, pues, algún texto. Me refiero a que no solo se incluyen libros, sino revistas, historietas o incluso páginas de internet. El consumo de contenidos audiovisuales está por encima ya cada vez más de lo que se tiene que leer. El 25% de la población en México no lee nada, o si acaso mensajes de texto de celular o cadenitas de WhatsApp, que como lo hemos visto durante el asunto de la pandemia del coronavirus o en cualquier otro tipo de crisis que se han tenido, en momentos históricos en la sociedad mexicana, estas cadenitas de WhatsApp tienen información falsa, absurda, y que solamente pretende generar pánico, y luego le creemos. ¿Y saben por qué les creemos? Porque no leemos cosas serias, porque no leemos periódicos, porque no leemos libros, porque no estamos acostumbrados a las fuentes fidedignas, porque cuando una persona está informada y lee periódicos, lee revistas serias, lee documentos, lee libros, inmediatamente detecta cuando una de estas cadenitas está mintiendo, está dando cosas que son irreales, ilógicas, disparatadas, descabelladas. Y como la gente suele ser a veces muy ingenua, quienes no leen, cae en este fake news, en los bulos, en los garlitos, digamos. Esos son algunos sinónimos que se utilizan en español para no utilizar el término anglosajón de fake news, que está muy de moda, pero la palabra en español son los bulos. Entonces caemos, y un pueblo ignorante es más fácilmente manipulable. El sistema no quiere que nosotros pensemos, no quiere que nosotros por nuestra cuenta seamos independientes en la reflexión, en el análisis de lo que ocurre. Y si no leemos, nunca vamos a saber. Porque hay mucha gente muy soberbia, Hay mucha gente que dice: yo sé más que los demás, yo no creo en el coronavirus, yo pienso que son mentiras, yo pienso que el gobierno nos está mintiendo. Y resulta que son personas que no se han documentado y que no han estudiado los temas. Casi siempre quien es más soberbio es el más ignorante. Y analícenlo en sus entornos. Entonces, por eso es la importancia de la lectura. Los mexicanos dicen que no leen porque no tienen tiempo. El 48% de la población dio esa respuesta. Y el otro 21% dijo que simplemente no les interesa leer. Y por eso nos hacen como nos hacen. Por eso nos manipulan. Por eso nos apachurran con el pie los poderosos. Porque no leemos, porque estamos cayendo en la ignorancia. Sin duda, leer y sin duda tener este tipo de competencias nos hace personas que podemos tener mejores oportunidades en la vida. Ustedes lo pueden ver en las empresas, ustedes lo pueden ver en cualquier institución. Quienes ocupan los puestos clave son personas informadas, son personas que tienen este hábito de la lectura, que es como cualquier ejercicio. Leer es como cualquier ejercicio. Es decir, cuando lees más, entre más días leas, y si todos los días tienes ese hábito, cuando llegue la necesidad de tener documentos, de leer asuntos contables, de leer informes de mercadotecnia, etcétera, etcétera, recetas de cocina, lo que se te ocurra, esto sirve para cualquier profesión.
Entonces, se te será más fácil comprender los temas, te será más fácil tomar decisiones, te será más fácil ser competitivo y no quedarte rezagado. Por eso es la importancia de leer y leer. Y en estas materias tenemos que leer. En estas materias, sin duda, es parte fundamental de la oratoria, porque esa habilidad verbal, quien no sabe, o quien no sabe escribir, o quien no lee, no sabe hablar. Ustedes lo pueden notar, ustedes lo pueden ver, insisto, en el trato cotidiano. Así que vamos a ir ahorita por unos consejos y también intercalarlos con algo de lo que viene en su libro. Primero, uno de los consejos que yo les doy cuando lean para hacer más ágil el proceso mental, porque luego gastamos mucha energía porque no sabemos leer, es evitar repetir lo que lees con la boca. Es como cuando una persona dice, está leyendo la principal razón que dan los mexicanos, la principal razón que dan los mexicanos. Es decir, está diciendo lo mismo que está leyendo de forma quedito, susurrándolo para sí mismo. Eso nos quita tiempo, hace que seamos más lentos en la lectura, que más adelante vamos a ver que esto no es carrerita, ¿eh? Está bien que no hay que leer lento, pero tampoco rápido, porque luego no comprendemos. Sin embargo, esto se llama subvocalización. Si eliminas eso, puedes llevar lo que estás leyendo directamente a tu mente, sin este otro obstáculo. Tenemos que separar las partes del cerebro, la que imagina, la que comprende, la que digiere lo que estamos leyendo, y por otro lado tenemos que separar la parte de nuestro cerebro que se encarga del habla, que se encarga de la expresión oral. Hay que separarlo para poder tener un mayor desempeño en la lectura. Un ejercicio que pueden ustedes hacer es, mientras están leyendo, cuenten con, es decir, verbalmente, cuenten con su boca del 1 al 10. Y cuando terminen, otra vez inicien del 1 al 10. E inténtenlo con algunos párrafos. Al inicio les va a parecer muy difícil, pero conforme lo vayan haciendo, este ejercicio va a permitir que ustedes puedan dividir esas dos partes del cerebro y su lectura pueda ser mejor aprovechada. Al inicio, insisto, va a ser muy complicado, pero intenten practicar. Lo ideal es que nosotros podamos leer entre 600 y 1000 palabras por minuto. Obviamente eso está muy complicado para quienes no tienen el hábito de la lectura, requiere mucha práctica. La mayoría de la gente solo lee entre 150 y 250 palabras por minuto, que por cierto es el ritmo al cual podemos hablar. Por más rápido que ustedes tengan, así una persona sea prácticamente una guacamaya hablando, no puede tener un ritmo más rápido. Así que hay que tener esa optimización en lo que leemos, porque de otra manera no vamos a ser competitivos con lo que estamos nosotros consumiendo en la lectura. Las técnicas de lectura son muy variadas y como ustedes lo van a ver, al final, insisto, vamos a tener una ponencia en la cual vamos a grabarla en video y ustedes se van a ver en la necesidad de leer, de investigar, de plasmar todos estos conocimientos y compartírmelos, así como yo lo estoy haciendo ahorita en una exposición en la cual también estoy apoyándome con los contenidos, insisto, pero esta información ustedes la van a consultar en diversas fuentes escritas, ya sea libros, ya sea folletos, ya sean revistas, ya sean páginas web, entre otros. Todo el material que ustedes encuentran a veces tendrá solamente una partecita que les sirva para su ponencia y otros tendrán más. Por eso hay que hacer el primer paso, que es examinar. Antes, para que, sobre todo para no perder el tiempo, porque vamos a tener muchas tareas en otros cursos, hay que examinar de manera rápida el texto. Una revisión que no debe de tomarte más de 2 o 3 minutos y que de esta manera podemos revisar los subtítulos del texto, ver los contenidos que tiene. ¿Por qué? Porque de ahí vemos, esto sí me sirve, lo voy a tomar, lo voy a incluir en mi ponencia, en mi presentación de oratoria para pasar la materia de habilidad verbal,
Y de esta forma examina los índices, examina las tablas de contenido, examina los títulos, los subtítulos, también si tiene gráficas, tablas, ilustraciones, sumarios o resúmenes, y también buscar palabras claves que se relacionen con el tema en general y que las marques de algún modo en el texto para que no se te vayan. Hay que examinar desde el primer párrafo al último párrafo. Antes de leer estos contenidos, estos textos, primero hay que echarse ese primer párrafo y luego el último para tener una idea de cómo inicia y cómo concluye y cómo aterriza y saber si eso nos va a servir y cuáles son también las ideas principales de cada párrafo para que luego al final podamos tener un resumen que luego ya vamos ahorita les voy a decir cómo hacerlo. Recordar, después del examen preliminar hay que tener una idea clara para ver si este texto nos sirve o no y desecharlo o continuar con él. Después hay que marcar las ideas. Esto lo hemos hecho en muchas materias, desde la secundaria, desde la primaria. El marcar las ideas principales de cada párrafo, que este es el paso 3, limpiar, ya examinar y recordar, ya lo vimos, y limpiar es el tercero, para tener una mejor comprensión. Y ahí al tener subrayadas estas ideas principales, podemos nosotros tener una mejor optimización de la lectura. Luego después hay que armar una serie de preguntas y respuestas que tendrán sentido a la hora de nuestra ponencia. Es decir, de lo que viene en ese texto, yo armo varias preguntas y ahí digo, a ver, si el tema, por ejemplo, es el uso del gel antibacterial, ok, quiero saber qué es el gel antibacterial. Quiero saber de qué está hecho el gel antibacterial. Quiero saber cuáles son los ingredientes del gel antibacterial. Ya lo dije, quiero saber cuáles son las principales marcas del gel antibacterial. Quiero saber cuáles son los precios. Entonces, esas preguntas de la lectura que yo estoy consultando, voy a tomar lo que me sirva para responder esa pregunta. Si no encuentro una pregunta, voy a buscar otra fuente, otra lectura en internet, en un libro, en un video de YouTube, etcétera, que obviamente tienen que ser fuentes acreditadas. Desde ahorita les digo, nada de Rincón de lo Vago, nada de Wikipedia, nada de ese tipo de páginas patito, hechizas. Esas no valen, esas no cuentan. Ahorita ya se los estoy diciendo, que conste, que no digan que a Chuchita la bolsearon. Además también la información la vamos poniendo en las preguntas y entonces vamos leyendo. Ese es el otro paso, el quinto paso, para ir respondiendo a las preguntas. Después hay que hacer un balance entre lo que leemos y lo que necesitamos para que haya sido productivo ese ejercicio. Yo lo que les aconsejo también, porque para esta presentación va a ser imprescindible tomar notas, que al final de las lecturas también hagan un resumen, un mapa mental, un diagrama de flujo, en el que con dibujitos, con pocas palabras, ahí puedan ir plasmando lo que consideran que es lo más importante de ese libro, de esa lectura, de ese documento, de lo que van a leer. También en algunos casos que ahorita ya no lo vamos a poder hacer porque la naturaleza de nuestro ejercicio es distinto, hay que discutir. La mejor situación para aprender es propiciar situaciones en las cuales podamos comentar sobre la lectura. Si de alguna manera ustedes pueden platicarlo con algún otro compañero, compañera, hermanas, hermanos, sus padres, leí esto, ¿qué te parece? Fíjate que aprendí esto. Trata de que lo que estuviste aprendiendo, lo que estuviste leyendo, lo transmitas, lo platiques, porque de esa forma se te va a grabar más si se lo platicas a 2, a 3, a varias personas, haces tuyo ese conocimiento. No es como cuando simplemente lo lees, porque entonces la computadora, el cerebro funciona como una computadora. Si tú pones un archivo en tu computadora y nunca lo vuelves a abrir, ahí queda nada más y no se está moviendo y por lo tanto casi se puede decir que es basura.
Ese conocimiento pasa a la papelera de reciclaje en tu cerebro, porque no lo estás usando, pero si lo estás platicando, si lo estás compartiendo, si lo estás discutiendo incluso, y reflexionando y racionalizando sobre eso, oye, leí esto, me pareció interesante por esto, yo ya no lo creo, yo sí lo creo que esto está exagerado, creo que le faltó, creo que le sobró, lo haces tuyo, lo apropias. También hay que explicarlo, discutirlo y explicarlo, esto ya lo dije, son el paso 7 y 8. Y por último, guardar. Hay que conservar este conocimiento que ahora poseemos de manera mental, pero también de manera digital o de manera escrita en tu cuaderno para que, insisto, para que puedas remitirte a él cuando lo necesites. Muy probablemente algunas de las cosas que investigues en esta tarea se te sean de utilidad en la universidad, porque muchos ya me han externado la inquietud de las carreras que van a estudiar y de que sus temas van a tener que ver con esas carreras. Por ejemplo, había por ahí una compañera que se quiere dedicar, quiere convertirse en chef, quiere dedicarse a la carrera gastronómica, entonces muy probablemente ella escoja un tema que tiene que ver con cocina, con gastronomía, para exponer en este último trabajo que va a ser para calificar en el semestre. Yo les aconsejo que utilicen temas que les gusten. No sientan que esto es a fuerza, no sientan que es una imposición. La mejor manera de que lo hagan bien es que ustedes tengan un tema que les apasione, que les guste y que con ello sea más fácil, que encuentren textos, que encuentren lecturas que puedan leer de manera pues amena, gustosa, que no sea una carga, que no sea una tortura. La lectura es muy divertida, no tiene por qué ser así. La vemos aburrida, insisto, porque nos han enseñado que así es o porque nos obligan a leer cosas que no nos gustan, pero hay muchos libros padres que ustedes pueden aprovechar. Así que hay que completar. Entonces, repetimos, recapitulamos. Número 1, examinar el texto. Tú lo vas a escanear antes de leerlo para ver si te sirve, ver los subtítulos, ver los capítulos, ver el primer párrafo y ver el segundo. Recordar, también eso es muy importante, así como limpiar, preguntar, leer. Recuerden, eso es muy importante, hagan las preguntas que quieren responderse para que cuando lean, ¡pum! Es como un esqueleto que no tiene todavía, que está hueco, ¡pum! Tú lo vas llenando, como una estructura, como un castillo que no tiene todavía mezcla ni nada de eso cuando construyes, lo vas llenando de la materia prima. Balancear, guardar, explicar y discutir. Así que la revisión de un texto para determinar su utilidad es relativamente sencilla. Así que ahora lo que les quisiera pedir es que hagan el ejercicio que viene en la página 61 de nuestro libro de habilidad verbal, que consiste en, número 1, hay que seleccionar 5 textos que ustedes consideren que pueden tener información útil para su tema, para el que van a presentar al final. Repito, por aquello de que no les haya quedado claro. Al final del semestre, cada alumno va a exponer un tema, una presentación de oratoria, en las cuales ya les voy a decir lo que debe de tener este tema, ¿sí? Que si alguno quiere irse adelantando, por cierto, en la plataforma de Google Classroom, viene ya la actividad final, para que vayan viendo los parámetros y ya podamos ir calculando lo que debemos de hacer. Los pasos que vamos a integrar en nuestra última presentación. Hay que seleccionar entonces 5 textos. Insisto, voy a aprovechar para revisar que sí sean fuentes confiables, porque si me ponen una de Wikipedia se las voy a retachar, si me ponen el Rincón del Vago famoso se las voy a retachar. Debe de ser información de fuentes confiables. 5 textos que ustedes consideren que pueden tener información útil para sus argumentaciones, porque esa presentación final, ese trabajo final de oratoria que van a videograbar, que van a presentar pues en esta materia, debe de tener argumentos. Los argumentos no propios,
Ya les he dicho muchas veces, ¿eh? No, no van a decir es que Sutanito de los Palotes dijo que esto y no, no, no. En cambio, si ustedes me están citando, por ejemplo, a Platón, pues qué diferencia, ¿no? Es decir, hay que tener voces autorizadas. Alguien más ya lo dijo antes que nosotros y lo dijo mejor. Entonces hay que utilizar el argumento que los grandes dijeron para fundamentar nuestra pieza de oratoria. Entonces eligen estos 5 y también eh, hay que seguir estos pasos propuestos que yo les acabo de comentar aquí y algunos consejos adicionales. Aquí vimos la estructura que nos da González O'Donnell, pero además yo les di aquí otros consejos que son muy útiles y hay que registrar el proceso. Hay que registrar el proceso de un texto. Es decir, van a elegir 5, me los van a presentar, estos 5 me sirven. Y de esos 5, a uno le van a hacer estos 9 pasos. ¿De acuerdo? Ahí me van a poner, pues sí, mira, leí esto, hice estas preguntas, me las respondió estas otras preguntas no me las respondió, así que tendré que buscar en otros textos. Y además lo platiqué con mi hermana, con mis amigos, lo discutí, todo me van a platicar lo que hicieron con los 9 pasos. Y además hay que rescatar la información relevante que tiene el texto en un resumen. Aquí vamos entonces a hacer todo esto. Vamos a leer, a documentarnos, a discriminar la información que no nos sirve, a rescatar la que es útil, a discutirla, a digerirla y a tenerla en un resumen que nos va a servir para nuestras notas de la ponencia que al final vamos a presentar al término de este curso. Así que me van a narrar cómo fue ese proceso. Estas son las 5, tal y tal y tal, las fuentes citadas en APA. No tengo que recordarles, pero si alguien tiene, más bien, si estoy para servirles y para recordarles, pero me refiero a que ustedes ya saben cómo es el proceso APA. Tendrían ya que saberlo, pero con gusto lo podemos ver. Si alguien no lo recuerda, estas 5 con el proceso APA. Y además también el relato de cómo uno de los textos lo sistematizaron con estos 9, ¿de acuerdo? Así que ahí está la indicación, queridas compañeras y compañeros. Y esta actividad es fundamental para lo que viene, porque de lo que investiguemos, de lo que leamos, dependerá el éxito de nuestra ponencia final, de nuestra pieza de oratoria. Yo les agradezco mucho la atención y les reitero que estoy a la orden para cualquier otro tipo de dudas. Muchas, muchas gracias. Así que a leer, a escoger estos 5 textos, a sistematizar uno y ahí me relatan cómo les fue. La lectura es una herramienta que les va a abrir muchas puertas. Es la diferencia entre quien es competitivo y quien se queda rezagado. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.